Piali, neno toca lilical tonac. Ayer, 15 de junio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros iniciamos la trecena que se nombra Sexochitl. El tonali inició ayer, el tonali Sexochitl, que es el que le da nombre a la trecena. Este tonali terminará hoy cuando el sol alcance de nuevo su cenit. Y bueno, pues sabemos que en el numeral 1 tenemos a Xutecutli, el fuego alquímico que es tan viejo como el mismo Señor que es el creador de todo, Tonacatecutli. Con él viene Nexhuitzilin, el colibrí gris. Y en Xochitl tenemos a Xochiquetzal, la flor preciosa, la chispa generadora de la creatividad. Esta trecena está regida por el Señor del placer, del gozo, del baile, del canto, por Huehuecoyotl, que también es una advocación de Tonacatecutli. Así que hay mucha fuerza creadora. Las letras para este tonali son las siguientes. El alma floreciente. Un día, amado buscador, la vida te susurra al oído. Un secreto ancestral, una invitación sagrada para florecer. Es entonces cuando tu ser renace, expandiéndose como la aurora sobre la cima de las montañas. El tiempo mismo es río implacable, se detiene permitiéndote acariciar con calma cada uno de tus pétalos de colores. Y en esa quietud te sumerges como el océano infinito del amor. El cielo, un manto luminoso, se abre en un abrazo cósmico y el más bello sol, un disco de oro puro, se inclina para saludarte y cobijarte. La tierra, tu madre ancestral, late con ritmos de alegría, con un corazón que celebra la visión de tu alma florida. Y dichosa contemplándote tan reluciente como la joya más preciosa que eres. Y el universo, ese vasto lienzo de estrellas, se regocija con tu brillante presencia, encendiendo una nueva estrella en tu honor, un faro que guía a otros en la oscuridad. Pues hoy tu florecimiento, oh alma, es el comienzo de todo. La potencia primigenia, la fuerza creativa que da vida a las constelaciones. Es el yo soy que se asume en este nuevo arquetipo. Es la carne que se afirma siendo una flor. En este sendero, el tiempo mismo, encarnado en Xutecutli, el fuego primordial, te moldea y purifica. Como el colibrí gris, Nexhuitzilin, que cada amanecer resucita con ímpetu renovado, así tú te alzas en las noches frías y tu vuelo es la danza entre el pasado y el futuro. Te enseña a recordar las experiencias significativas sin anclarte en ellas y a libar el néctar de cada instante, saboreando la dulzura de la vida. Cuando el ciclo llega a su plenitud, Xochitl, la flor suprema, te envuelve en su esencia. Eres la expresión de lo bello, de lo placentero, la manifestación de las cualidades más excelsas de la humanidad y la naturaleza. Como las flores son la vitalidad de la planta, así tus pensamientos deben ser, para que tu vida se transforme en un jardín florido destinado a dar frutos, semillas, corazón. Una mente floreciente nacida de la chispa creativa de tu ser se convierte en un río de prosperidad, felicidad y alegría. Y la regente de este jardín maravilloso es Xochiquetzal, la flor preciosa, la chispa generadora, la joven deidad que encarna el amor, la belleza y la voluptuosidad. Ella te inspira a tejer, pintar y crear, a ser un artista de tu propia existencia. En tu florecimiento te conviertes en la máxima expresión de la belleza, viviendo en el rango óptimo de tu ser, gozando de salud y bienestar. Tu corola se abre en una explosión de color y aroma, connotando bondad, generatividad, crecimiento y la sagrada capacidad de transformación. Finalmente, el Señor de la Noche, Sinteotl, el Señor Mazorca, se hace presente, revelando la grandeza alcanzada al cultivarte. Como el verde jade, color de la realeza y el renacimiento, te llenas de tona
esa esencia vital que te eleva y te nutre. Eres la mazorca madura, el sustento, la ofrenda que se da al mundo, demostrando que la superioridad que se obtiene al cultivarse a uno mismo es el punto máximo. Y nuestro conjuro para este tonal y de inicio de trecena es el siguiente. Hoy yo mismo tengo la fuerza del principio femenino y masculino. Xochiquetzal es la muestra de la belleza, de la grandeza y el poder creativo. La idea está ahí. Y Tonacatecutli, a través de Xutecutli, el fuego alquímico, hará que mi ser se transforme y se cultive durante esta trecena. Hoy yo mismo soy Xochitl y lo que significa florecer, abrirse al mundo y brindar el tona. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Tibota!